Hola, buenas tardes, buenos días, de donde nos estén viendo. Eh, Iniciaba mi testimonio compartiéndoles que en realidad yo sentí esta invitación, este llamado de la Virgen a compartir un poquito de mi vida, un testimonio que si bien no es nada extraordinario, no es nada impactante, es un testimonio de cómo la Virgen y nuestro Señor ha estado presente. Hemos intentado en familia tenerlos presente en nuestra vida en todo momento. Les cuento un poquito de mí. Yo soy Sofía, eh, estoy en México, vivimos en provincia, soy, soy esposa, soy católica, soy esposa desde hace 21 años, 22 años, perdón, casi 23. Este, Soy mamá de tres, de Luis Gerardo de 21, María Sofía de 19 y Luis Marcelo de 14. Entonces, soy ama de casa y tengo un regalo de Dios, que soy educadora, licenciada en educación, y tengo ese regalito extra de Dios, que es poder dar clases, poder ejercer mi profesión. Eh, un ratito de mi semana y verdaderamente es mi pedacito de cielo, poder ir a compartir un poquito de mi fe, un poquito de tocar esas almas en preescolar, justo, en educación inicial, de formación católica y virtudes y educación socioemocional. Entonces, bueno, soy sumamente afortunada de poderlo hacer y mi otro tiempo, bueno, lo dedico a mi casa, a mi familia y algún otro voluntariado que se hace presente y que la Virgen nos va poniendo en el camino. Y les platicaba que yo sentí este llamado. Yo en mis labores del día a día estoy preparando la comida, lavando platos, y me encanta escuchar estos testimonios admirables, testimonios hermosos, en donde Dios se ha hecho presente de manera espectacular, de manera en donde de verdad admirable, vaya. Y de pronto yo sentí, dije, ¿por qué yo no platicar algo de cómo Dios se hace presente en mi vida? No de una manera tan espectacular, pero de una manera tan ordinaria que lo sentimos y lo vivimos hermosamente, y no nada más yo, sino mis hijos y mi esposo también, y cómo hemos ido siendo testigos y cómo hemos buscado transmitir también ese amor de Él y de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ha estado presente de manera muy especial en este año. Más adelante les voy a contar por qué. Y bueno, pues les cuento un poquito. Yo, desde que, desde que inicié mi educación, mi escuela, estuve en un colegio de monjitas, desde preescolar hasta que terminé mi escuela, porque la carrera que yo quería estudiar estaba ahí mismo. Entonces, la licenciatura en educación estaba ahí mismo. Entonces, tomé 19 años de mi carrera, de mi escuela, estuvieron ahí con las monjitas, hijas mínimas de María. Entonces, soy hija mínima de María de toda mi vida, 19 años. Teníamos capilla ahí en la escuela, íbamos a misa las veces que nos llamaban a misa. Yo visitaba de vez en cuando la capilla, aunque debo de confesar que hasta últimamente he descubierto el regalo que teníamos ahí. El saber que nuestro Señor era nuestro compañero, era nuestro vecino, era nuestro compañero ahí, de tenerlo vivo en la capilla, es algo que en su momento no dimensionaba. Yo iba, rezaba y ya. Pero ahora es saber que era nuestro Señor vivo el que estaba ahí, que todos los días compartíamos el mismo lugar de estudios. Bueno, me puede encantar. Fui muy feliz
en escuela de monjitas. Algunos me preguntaban, ¿y no saliste corriendo? Por supuesto que no, fui la más feliz con las monjitas y siempre estuve cerca de Dios, aunque como les decía ahorita, hasta creo que estos últimos años y de la mano de mis hijos, muy especialmente de mi hija, es que fui descubriéndolo más. Perdón. Bueno, es que mi hija está lejos. Ahorita les platico un poquito más de ella. Y bueno, les cuento, esa fue mi vida de niña. Tuve una familia muy linda, mis papás, mis hermanos, tengo 2 hermanos, una familia linda, muy, muy feliz, fui una niña muy feliz. Y de pronto mis papás, ya estando yo grande, estudiando la carrera, mis papás de pronto toman la decisión de separarse y duele, por supuesto que duele. Finalmente es una decisión de ellos que nunca voy a cuestionar, ni a uno ni a otro, porque ahora que soy esposa entiendo que es una decisión de dos y que no hay culpables. Finalmente, ellos saben, mi papá ya falleció, todos los días rezo por él sabe que rezo por él y, y yo espero que esté en el cielo ya y que esté ya gozando de nuestro Señor ahí en el cielo. Mi mamá vive, mi mamá es una guerrera, mi mamá nos sacó adelante cuando mi papá se fue. Mi mamá ha salido de muchas, tuvo cáncer de mama, tuvo cáncer de tiroides, después de que mi papá se fue de casa, y es una mujer sumamente valiente, sumamente entregada a Dios, sumamente entregada a su familia, que hoy por hoy es mi ejemplo de valentía, mi ejemplo de lucha, mi ejemplo de perseverancia, de que a lo mejor estás con el corazón roto y que hay que seguir. Entonces, bueno, soy hija de una mujer hermosa, valiente y fuerte que me ha enseñado que la vida es muy hermosa y que la vida hay que luchar. Esa es mi mamá. Entonces, te quiero, mami. No sé, más adelante tal vez me vas a ver. Bueno, me dolió mucho la ruptura de mis papás porque fue de manera sorpresiva. Pero la vida sigue y al ver a mis papás romperse, al ver a mis papás el matrimonio, a mis papás separarse, pues la imagen de matrimonio me seguía siendo muy, muy importante y entran unos abuelos hermosos que han sido mi ejemplo. Mi abuelo ya, ya falleció y yo también rezo mucho para que ya esté en el cielo. Y fue un hombre de fe, un hombre extraordinario, un hombre que sin duda es el que me inspira, el que me hace que todos los días me esfuerce para llegar al cielo, porque quiero encontrarme con él, porque quiero abrazarlo y porque, bueno, claro, nuestro Señor y la Virgen María, por supuesto, pero después de ellos, mi abuelo. Y él me enseñó ese camino, porque él era un hombre que todos los días rezaba su rosario, con mi abuela, por supuesto. Mi abuela cuenta, y contaba a mi abuelo también, que desde que eran novios, ellos llegaba mi abuelo a visitarla y era iniciar su plática, su visita con el rosario. Entonces, y así fue todo su noviazgo y todo su matrimonio. Y bueno, para mí el ir a visitarlos y el estar con ellos y el pasar tiempo con ellos era rezar el rosario en algún momento. Y soy la nieta más grande, entonces nos amábamos, mi abuelo y yo. Empezaban las vacaciones y él llegaba por mí y me llevaba, él vivía en otra ciudad, me llevaba y de verdad era un amor tan inmenso que no se los puedo explicar. Mi abuelo y yo nos amábamos y él me enseñó el camino al cielo y estoy intentando seguirlo como él me lo enseñó,
Él era de misa todos los días también, entonces, pues bueno, he intentado seguir su camino y, y porque tengo la convicción de que lo hizo muy bien y que nos dio ese testimonio de amor a Dios, de amor a la Virgen María, de amor a su familia y, y vaya, voy atrás de él. Y bueno, y bueno, cuando se rompe el matrimonio de mis abuelos, perdón, de mis papás, tomo ese matrimonio de mis abuelos como ejemplo y es un matrimonio que hasta la fecha, aunque mi abuelo ya falleció, es un matrimonio que sigue dándonos ejemplo de fortaleza, que sigue dándonos ejemplo de amor, de entrega. Las pláticas de mi abuela todavía, hablar de mi abuelo es así, los ojos se le llenan de corazones y se le llenan de amor. Entonces, bueno, ese es un poquito de mí. Yo siempre traté de estar, mi mamá nos intentó llevar siempre a la catequesis, siempre a grupos de juveniles. Tuve muy buenos amigos que siempre me llevaron, siempre estuvimos en estos grupos, nuestras amistades eran amistades sanas. Creo que tuve una juventud, una adolescencia, juventud tranquila, sana. Tuve algunos novios, pero creo que fui noviera, tuve algunos novios y Dios me estaba preparando para el correcto, para el bueno, para el que tenía para mí. Finalmente encontré al amor de mi vida, encontré a ese compañero de vida, ese hombre con el que he compartido 23 años de mi vida y ha sido un camino hermosísimo. Es, es un hombre buenísimo, es un hombre que estamos en ese camino, en esa lucha, en ese seguir conociéndonos, en ese seguir encontrándonos, en ese seguir descubriéndonos, pero ha sido algo hermoso, ha sido algo hermoso. Él es un gran compañero. Duramos 2 años de novios, nos conocimos, mis hijos no saben, pero nos hicimos novios en 2 semanas, algo que tal vez no debió de haber sido. Fuimos muy arriesgados, pero fue muy rápido que nos enamoramos, nos aventuramos, nos hicimos novios muy rápido y funcionó. Dios tenía esta relación ya pensada, estoy segura, y lo pusimos en sus manos. Y finalmente, 23 años después, creo que me queda clarísimo que era quien Dios tenía pensado para mí. Bueno, entonces les cuento que tuvimos a nuestros primeros 2 hijos, Luis Gerardo el Grande, un hijo súper esperado, súper deseado. Nos casamos, nos casamos y fuimos muy bendecidos. Tuvimos la oportunidad de estar con el Papa San Juan Pablo, ahora santo, nos dio una bendición muy especial. Entonces, nuestro matrimonio inició con el pie derecho, fue muy providencial porque no teníamos nada resuelto, no teníamos el pase. Cuando nosotros nos fuimos de luna de miel, llegamos al Vaticano. Mi marido es un hombre sumamente perseverante, sumamente luchón. Se le han cerrado 1000 puertas y él ha abierto 1002 y él ha tocado 1500 y siempre ha luchado y siempre se levanta y dice, se me cerraron 500, pero vamos a tocar 500 más porque se nos van a abrir y el no ya lo tenemos y vamos a luchar más y vamos a sacar más y de verdad, si hay alguien que ha trabajado, que ha luchado, que se levanta todos los días, él tiene su propia empresa, ha intentado hacer muchas cosas, ha iniciado muchos negocios, ha, se le han venido abajo muchos otros. Nuestra situación económica ha sido siempre así, muchas veces así y muchas otras así, pero hemos salido y hemos estado así. Yo le he pedido a Dios que nos dé lo que necesitamos y Él me dice que por eso luego de repente andamos batallando,
porque le debo de pedir un poquito más, pero yo creo que no hace falta. Yo creo que con lo que necesitamos es más que suficiente y Dios nos conoce y Dios sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, pero mi marido sigue luchando. Mi marido es el hombre más perseverante que he conocido en todos los aspectos de su vida. Entonces, lo admiro de una manera impresionante porque le han pasado cosas. Bueno, nada más para darles un ejemplito, una vez cuando éramos novios, me iba a ir a llevar serenata, y llegó a tomar una siesta, vivíamos en diferentes ciudades, iba a tomar una siesta para descansar tantito de su trabajo y dejó su coche estacionado afuera. Entonces, para tomar una siesta, sale y el coche se lo habían robado. No había coche, sale y le dice, papá, a mi suegro, que en paz descanse, dice, papá, tengo que llevarle a la serenata a Sofía, préstame tu coche, luego soluciono lo de mi coche, pero préstame tu coche, por favor. Y se fue a llevarme serenata porque tenía que solucionarlo, porque la vida sigue y porque tenía en ese momento que llevarme serenata. Así es mi marido, ese es mi marido. Admirable. Y llegó con la sonrisa, me llevó serenata. Luego me contó lo del coche, en el momento lo disfrutó, lo disfrutamos y como esa tendría mil historias que contarles de mi marido. Pero bueno, y así fue lo del, hay una mosca, así fue lo del Papa, así fue que llegamos de luna de miel, y me dijo, llévate los papeles, llévate un traje blanco, un vestido blanco, porque lo vamos a lograr, lo vamos a intentar y lo vamos a lograr. Y así fue. Llegamos tocando puertas al Vaticano tal cual y logramos tener nuestro pase para poder estar con el Papa San Juan Pablo, ahora San Juan Pablo. Estuvimos con él, tuvimos una bendición de esposos nuevos, esposo novel, y tuvimos un hermoso inicio en nuestro matrimonio. Pero bueno, me perdí un poquito. Regresamos, tuvimos a nuestro primer hijo, inmediatamente que nos casamos, nuestro primer hijo nos embarazamos luego, a los 2 años llega María Sofía, un Luis Gerardo, un hijo súper deseado, súper querido, primer bisnieto, mi abuelo todavía estaba, primer bisnieto, un hijo querido, hermoso. Llega María Sofía, perfecto, entonces éramos 4, 2 y 2, la familia perfecta. María Sofía tenía 8 meses, yo le daba de comer a María Sofía, Luis Gerardo también le di yo de comer mucho tiempo, entonces empecé con muchos dolores yo en mis manos, en mis piernas, yo me dedicaba completamente a mis hijos, de tiempo completo, si íbamos a clase de natación yo me metía a nadar, a clase de música, bueno, mamá de tiempo completo, los disfruté enormemente. Y me tiraba al suelo a jugar con ellos y de tiempo completo. Y en eso empecé con muchos dolores en todo mi cuerpo, no me podía mover, dolores que de verdad me hacían que no podía mover, me tiraba al suelo y era hasta que regresaba mi marido que me podía levantar y mi vida empezó a cambiar de la noche a la mañana, o sea, de ser una mamá de tiempo completo y al 100, de pronto ya no podía hacer nada. Y Luis Gerardo tenía 2 años y 2 años, 8 meses, y María Sofía tenía 8 meses. Entonces, de pronto, todo se empezó a descomponer, toda aquella perfección empezó a ponerse un poco tensa. Mi marido siempre estuvo muy presente, siempre estuvo pues muy al pendiente, pero él tenía que trabajar y teníamos que comer y tenía la vida que seguir. Entonces, mi mamá trabajaba y me acuerdo perfecto que sonaba el teléfono y de escucharme, me decía, no estás bien, ¿verdad? Y en una hora de las ciudades que vivíamos, que vivimos, de distancia, ya la tenía yo aquí en la puerta. No te escucho bien, me colgaba y en una hora la tenía aquí en la puerta.
y fueron momentos muy difíciles, diagnósticos de lupus, fibromialgia. Este camino fue muy complicado porque el no saber qué tienes es una incertidumbre. Yo con mis 2 niños chiquitos, de pronto te tiras al drama de decirle yo a mi marido, ¿sabes qué? Tú estás súper joven y yo no me puedo mover y yo no puedo hacer nada. Y de pronto el drama y como decía por ahí, la loca de la casa empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y era busca a alguien más. O sea, yo a mi marido se lo llegué a decir con lágrimas en los ojos y en mi desesperación, yo no te puedo atender a ti, yo me estoy volviendo loca, busca a alguien más. O sea, y mi marido al pie del cañón me dijo, yo te prometí estar en las buenas y en las malas. Y empezamos a recorrer diagnósticos y bueno, pues doctores en diferentes partes de aquí de México y, y afortunadamente el diagnóstico fue muy sencillo. Afortunadamente el diagnóstico fue artritis reumatoide. Cuando me dijeron artritis reumatoide, el alma descansa porque sabes que es una enfermedad de la que no te vas a morir, sabes que es una enfermedad que vas a cargar toda tu vida, pero o sea, mi imagen de artritis reumatoide era la mamá de una amiga muy querida, tanto mi amiga como la mamá, una persona sumamente valiente, sumamente luchona, sumamente la admiro con todo mi corazón y con toda mi alma, porque su artritis fue muy agresiva y ella fue súper valiente, pero sus manos estaban muy dañadas, su cuerpo muy dañado, entonces, y ella es súper valiente y ella es súper toda la vida trabajadora y toda la vida alegre y toda la vida, o sea, el tenerla yo de imagen era fuerte porque físicamente su cuerpo estaba muy dañado, pero al mismo tiempo era alentador porque ella era muy valiente, o sea, y ella era muy alegre y ella era muy feliz. Entonces, pues bueno, yo tener a esa persona en la mente, pues fue importante para mí. Doble, ¿sabes? O sea, doble porque el tener esa imagen física me dolía, pero al mismo tiempo me alentaba a que podía hacerlo. No sé si me doy a entender. Pero bueno, entonces, tener un diagnóstico te aligera un poco porque ya sabes que hay un camino que alguien, esta amiga, ya lo había recorrido, ya eran muchos años que ella lo había vivido y que ya no me iba a morir de eso. Entonces, pues empieza el camino a recorrer ese camino, eh, que, que se volvió una bendición, porque ese camino me ayudó a conocer a mi marido de una manera que tal vez no lo hubiera conocido si no hubiera sido por esta enfermedad. Han sido afortunadamente pocas crisis las que me han dado, pero crisis de no poderme mover, de amanecer con las manos así y con las manos y con el cuerpo completamente inmóvil. Y entonces cuando mis hijos estaban chiquitos, mi marido los peinaba, mi marido los vestía, mi marido me vestía, me arreglaba y vámonos al hospital porque me tenían que poner cortisona y para poderme mover. Entonces, el ver a mi marido en esos momentos es un regalo que si no hubiera tenido esta artritis, realmente la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, no se hubiera podido hacer tan real y tan palpable. Entonces, creo que he aprendido a agradecerle más que a reclamarle a mi artritis. Hoy en día
pues son ya 19 años con la enfermedad y es una bendición. Yo todos los días veo mis manos, veo mis pies, veo el poder caminar, a veces con un poco más de trabajo, a veces tan fácil, pero todos los días es una bendición el poder caminar así. Y bueno, hasta ahí solamente eran 2 hijos, y de pronto el medicamento que me dan para la artritis es un medicamento muy fuerte, todavía lo sigo tomando, y el doctor claramente me decía, si tú te quieres embarazar, tienes que dejar de tomar este medicamento porque hay riesgo de aborto o hay riesgo de malformaciones. Entonces, me tienes que avisar, te dejamos de dar el medicamento y hacemos estudios para ver si ya está fuera de tu cuerpo. Pero como nosotros éramos 2 y 2, estaba la familia perfecta, no nos queríamos embarazar. Entonces, pues nos embarazamos. Pues de pronto llega nos embarazamos y pues llega ese temor de cómo viene el bebé. Nos habían dicho que no podía ser. En ningún momento viene a nuestra mente el no tener a nuestro bebé, o sea, eso jamás, 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 porque nosotros siempre habíamos sido a favor de la vida, o sea, siempre, siempre, siempre estábamos abiertos a la vida, solamente que la comodidad era bastante mayor y bueno, pero llega este embarazo y de pronto sí hay como ese temor, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces nos vamos con una especialista que está monitoreando todo nuestro embarazo durante los 9 meses. En algún momento nos dicen que nuestro bebé tiene síndrome de Down y pues bueno, esa noticia fue una noticia que mi marido y yo nos quedamos en ese momento. No se lo dijimos nunca a nadie más, lo guardamos para nosotros porque no cambiaba nuestro embarazo, ni cambiaba nuestra ilusión, ni cambiaba no cambiaba nada. Entonces, solamente lo guardamos mi marido y yo y con la mayor ilusión y con el mayor gusto y no pasaba nada finalmente. Sigue nuestro embarazo, ahora realmente me pongo a pensar y el estar cuidando este embarazo cada mes y estar midiendo al bebé y estar haciendo tantos estudios, pues en realidad fue solamente estresarnos un poquito más, porque realmente no hubiera pasado nada. Digo, a lo mejor hubiéramos cuidado algo que se hubiera podido cuidar, pero en realidad no hubiéramos cambiado como no cambiamos nunca cuando nos dijeron que tenía síndrome de Down. Pero bueno, finalmente llega a término el embarazo, nace nuestro tercer bebé, nuestro Marcelo. Viene Marcelo en condiciones perfectas. El síndrome de Down no era verdad. Marcelo está en condiciones normales. No me gusta decir normales porque finalmente me encanta y tengo tantos amigos eh, con síndrome de Down, pero bueno, finalmente no era una condición que Marcelo presentaba y nace Marcelo y la misma ginecóloga nos dice, ¿sabes qué? Este embarazo fue de alto riesgo, yo no voy a atenderlos un embarazo más. Si ustedes deciden embarazarse, yo no los voy a atender. Es una cuestión muy irresponsable de su parte que tengan otro hijo. Bueno, un poco este tema de conciencia, nos empiezan a hablar un poco de la responsabilidad y pues sí, en, en el nervio y todo decidimos no tener más hijos y bueno, tomamos esa decisión y tenemos nuestros 3 hijos, pasan unos mesecitos, nos vamos de misiones, somos familia misionera de muchos años, desde que nuestros hijos, los 2 grandes tenían 3 y 5 años, somos familia misionera. Y nos vamos de misiones con Marcelo chiquito, con nuestro hijo chiquito, tenía 8 meses,
y nos vamos en misiones. Y estando en misiones, platicando con un padre, él nos dice, pues, esto nos pesaba, ¿no? El haber tomado la decisión de no tener más hijos, pues sí nos inquietaba un poco el corazón, porque ya había una intervención física de por medio y nos inquietaba un poco el estar cerrados a la vida. Y bueno, platicando con el padre Roberto nos dice, ciertamente, por cuestión a lo mejor responsable, tú tienes que cuidar tu vida, tienes que cuidar la vida de tus hijos, tienes que, tal vez ya hay una intervención, ya es un poco complicado, ahora a ti te toca, ya no puedes dar vida, te toca ahora luchar por la vida de los bebés no nacidos y cuidar la vida de esos bebés. Y ya, yo siempre me había considerado pro vida, yo siempre me había considerado, conocía a Jorge Serrano de la tele, conocía, en paz descanse Jorge, lo conocía en los debates que salía en la tele, conocía la causa pro vida, conocía, había hecho estudios en la prepa, defendía la vida y todas esas cosas, ¿no? Pero nunca había estado de lleno en movimientos pro vida. Entonces, pues el padre me dice esto y yo, sí, yo siempre he estado a favor de la vida, me queda claro. Bueno, ya, eso fue en unas misiones en la sierra en el Estado de México y, y ya. Regresamos a nuestra ciudad, nosotros vivimos en Guanajuato, en provincia, regresamos a nuestra ciudad y, en esa misma semana que regresamos, una amiga me habla por teléfono y me dice, oye, Sofía, fíjate que, ay, no les había dicho mi nombre, soy Sofía. Sofía, perdón, bueno, no me acuerdo si me había presentado, soy Sofía. Oye, Sofía, fíjate que vamos a abrir un centro de ayuda para mujeres que están en situación vulnerable y quieren abortar. Ellas están buscando abortar y queremos ayudarlas y darles otras alternativas antes del aborto. ¿Cómo ves? ¿Quieres integrarte al equipo? Así es nuestro Señor. Nos tiene una misión y nos la manda tal cual. O sea, mi Señor no se deja ganar en generosidad, nos tiene pensados para una misión y nos la pone así. Nada más que a veces estamos un poquito distraídos, nada más que a veces, y nos hacemos los distraídos, a veces estamos pensando que no estamos listos, que, que no estamos preparados, que me queda grande el saco, que, que la voy a regar, que no sirvo para eso. Y nos volteamos. Pero nuestro Señor nos tiene pensados, me queda clarísimo. Y en ese momento, yo sin ninguna formación provida, más que lo que había estudiado en prepa, más que el trabajo aquel que una vez expuse tal vez en tercero de secundaria o en primero de prepa, no me acuerdo, era mi única formación. Y lo que el padre me había dicho, que ahora me tocaba luchar por la vida. Y con el corazón, eh, a lo mejor temeroso, a lo mejor queriéndome voltear un poquito porque yo no estaba preparada, me aventé junto con 4 o 5 señoras más y iniciamos ese lugar en el que después de 13 años, 14 años, hemos atendido montones de historias, montones de casos de señoras jóvenes, jovencitas de todas las edades, que han llegado buscando un aborto y han encontrado una opción que es la vida. Historias hermosas que podría yo contarles de, de, de casos que llegan y que lo que quieren es que las escuches y que les digas, claro que puedes, no estás sola, claro que puedes. Es como desenvolver
toda la revoltura que traen en la cabeza, porque tal vez el novio las dejó, porque tal vez tienen 5 hijos y un sexto llega a traer una revolución en casa que no tenían pensadas. Tal vez eh, hay una enfermedad, hay una situación como la mía de salud que las tiene inquietas. Tal vez es aquella que está estudiando una carrera y le han dicho que tiene que primero realizarse profesionalmente. Son tantas historias las que hemos escuchado en donde hoy en día la vida nos dice que primero hay que realizarnos, que primero hay que ser profesionales, que primero hay muchas otras cosas antes que defender la vida. Y pues bueno, ahí Dios me puso, ahí Dios nos puso a muchas mujeres que nos encontramos con estas otras señoras, jovencitas de todas las edades, y ha sido un regalo hermoso el poder estar ahí con ellas en esta causa provida. Y como les digo, Dios se encarga de irnos poniendo en esos lugares, en esas pequeñas misiones que al parecer son como no estoy preparada, no puedo hacerlo, tengo muchas cosas que hacer. Jorge Serrano, en paz descanse, siempre nos decía, Dios no escoge a los preparados, Dios prepara a los escogidos. Entonces, pues así ha sido esto. Y bueno, pues algo que les quiero platicar, que de verdad es como lo que más les quiero compartir este año, ha sido sumamente especial en mi vida, porque este año mis hijos han estado lejos de casa, mis hijos grandes ya crecieron. Al inicio les contaba que mis hijos, los dos grandes, ahorita solamente tengo al más pequeño en casa. Los dos grandes este año decidieron hacer un voluntariado. Y bueno, mi hija terminó la prepa y ella tenía en su corazón que el más grande ya había hecho un voluntariado en Tierra Santa, en Magdala, y fue una cosa hermosa. Hay que rezar mucho por ellos en Tierra Santa, ahorita que está este tema tan fuerte de la guerra por allá. Hay que hacer mucha oración por ellos. Pero bueno, mi hija justo quería hacer lo mismo, quería irse a Magdala también. Inició el año pasado, los ataques que estuvieron y no se pudo concretar lo de su voluntariado allá. Y ella también sentía un llamado a hacer un voluntariado por África. Entonces, a mitad del año del 2024, no, más bien al inicio del 2024, cuando ella empezó a planear su voluntariado, de muchas partes le llegó el tema de África, de hacerlo por África, Costa de Marfil, Costa de Marfil, Costa de Marfil. Y fue algo como muy, de verdad, algo muy de Dios. Entonces, ella estaba muy segura, platicaba con otras amigas y había 3 amiguitas que le decían que iban con ella, muy animadas a hacerlo. Mi hija muy segura, me decía que ella sí se iba, que ella se iba a Costa de Marfil, porque le llegó, primero le contó un amigo de Costa de Marfil, luego le contó en una misión que hicimos una vez en la cárcel, fuimos las dos a visitar a la cárcel, estando allá adentro una de las voluntarias, platicando con ella, resulta que ella había ido a Costa de Marfil, a ese lugar en donde había estado, a donde mi hija quería ir. Entonces fue como de verdad por muchas partes que decía Costa de Marfil. Total que llega va pasando el tiempo y las otras amiguitas se les complicó por situaciones familiares, por situaciones personales, y mi hija seguía muy firme que ella me decía, mami, lo he rezado mucho, te prometo que lo he rezado mucho, sé que es algo de Dios, y en algún momento hasta
me enfrenté con ella y le dije, nena, es un capricho lo que tú estás haciendo. Tal vez no es ahí donde Dios te quiere. Mami, lo he rezado mucho, por favor. Es ahí, permíteme que sea ahí. Bueno, ella, para todo lo que yo le decía, ella tenía una respuesta y era una paz en su corazón que de verdad no había manera de que yo lo pudiera sacar de esa parte. Entonces, bueno, sigue ella hizo toda su solicitud, ella habló con la directora del colegio de Costa de Marfil, pero seguía esa inquietud de que se iba solita, yo la seguía viendo como muy chiquita, y mi niña y todo, ¿no? A pesar de que mi hijo ya se había ido a Tierra Santa, pero pues como que era el hombre y no sé, no, me costaba esa parte. Entonces, bueno, un día en una comida familiar, me dice estábamos así y bueno, ya se acercaba la fecha y te vas a ir sola, segura que te vas sola, no sé qué. Y dice mi hijo, oye mamá y papá, oigan, ¿y si me voy con ella? Y bueno, a mi marido y a mí se nos iluminó la cara así porque dijimos, qué emoción, se van los dos, se acompañan, cualquier cosa están al pendiente uno de otro, qué emoción, va. Y dice, la carrera, hijo, tú ya estás en la universidad. Mamá, son carreras, no carreritas, vamos con calma. Este voluntariado suena bien, vamos a ofrecerle esto a la Virgen, vamos. Mi hijo se apuntó y todo empezó, lo rezamos, lo platicamos y desde ese momento eh, yo en mi misa diaria empecé a ofrecérselo a la Virgen María y a partir de ese momento dije, Virgencita, si de verdad es algo para ellos, si de verdad tú quieres que así sea, que se pongan los medios, que se dé todo para que así sea, para que se logre, para que si es lo que el llamado que tú tienes para ellos, si ellos es su misión, que así sea. Y todos los días fue mi petición de misa, todos los días. Mi comunión era por ellos y por esta intención. Y de pronto, un día, eh, todo se iba dando, los aceptan, habla mi hijo también con la directora, lo aceptan y se da para que también vayan los dos. Y de pronto un día mi marido me dice, oye, les conté que mi marido, su trabajo es así, un día sí, y un día sí, y un día sí, la cuestión económica, ¿no? Entonces él trabaja como por proyectos y un día llega y me dice, oye, acabo de cerrar un proyecto y hay posibilidad de que podamos ir a llevarlos a la misión para poder ver cómo está todo allá y que nos podamos quedar más tranquilos, ¿cómo ves? Y ya saben las colegiaturas y los gastos de casa y así vivimos finalmente. O sea, mi vida, 23 años han sido así. Un día es, déjame ver qué hay en el congelador para comer, porque no traigo nada en la bolsa. Y al día siguiente nos vamos a dejarlos a África. Así ha sido esto, vivir y confiar en la providencia de nuestro Señor, que es maravilloso. Y así llegó mi marido, me dice, hay esa posibilidad. Le dije, ¿sabes qué? Hay que pagar colegiaturas primero. Vamos a pagar y ponernos al corriente en colegiaturas. No, sí, sí, ya sé, vamos a pagarlas primero. Digo, y adelantar, y adelantar colegiaturas. Sí, sí, por eso. No, y la mensualidad del coche. Y eso, o sea, yo poniéndole todos los peros a mi marido porque me mortificaba muchísimo gastar de más. O sea, de verdad no podía. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a rezar, o sea, de verdad. Y entonces a partir de ese momento, y ahí está mi promesa que yo le hice a la Virgen. Dije, Virgencita, si tú quieres que vayamos en familia, permíteme que sea para dar testimonio de tu amor, para dar testimonio de lo que tú quieres que en familia podamos dar y para dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida. No para nuestra vanidad, no para presumir que fuimos al viaje de nuestros sueños, no, 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 no.
para dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos y en la vida de cada uno de nosotros. Y esa fue mi petición, la misión de mis hijos y nuestro viaje a partir de ese momento. Y yo creo que fueron unos 5 meses que estuve rezándolo así en mi misa, en nuestro rosario, y esa era mi petición, que no sea mi vanidad, que no sea mi soberbia, que no sea el viaje que voy a compartir en Insta, que no sea el viaje que voy a presumir con mis amigas, que sea para dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y entonces, a partir de ahí, te prometo, Virgencita, que yo voy a platicar de ti, de lo que tú has hecho. Y te prometo que yo voy a hablar de ti. Te prometo que yo voy a decir lo que tú has hecho en nuestra vida. Si tú quieres que vayamos a ese viaje, pon los medios y pon los medios que tengas que poner para que así sea. Y ya, y así fue la oración, y así fue la oración. Y entonces yo veía que mi hijo y mi marido iban planeando el viaje. Y entonces las carreras de no sé qué, la Fórmula 1 que les encanta. Y yo, santuarios marianos. Y pero que también acá, santuarios marianos. Y no sé qué. Oigan, el sábado vamos a sentarnos todos porque ya vamos a concretar si sí vamos o no vamos. A ver, a mí nada más díganme santuarios marianos, no me digan más. Yo lo único que les pido son los santuarios marianos. No me digan si sí acá, si sí allá. Lo único que les pido, y si sí vamos a ir, ahora sí que es con la condición de que vayamos a los santuarios marianos. Entonces nos llegó el sábado, nos sentamos y logramos concretar nuestros santuarios marianos. Pudimos, en el viaje, mi marido logró hacer lo que tenía que pagar, lo que yo le pedía que adelantara de colegiaturas, de todo, y logramos en nuestro viaje encajar Medugori, Fátima, Medugori, Lourdes y Fátima. Y fue de una manera tan providencial que cuando nos sentamos a ver fechas, Medugori era el Festival de la Juventud. Así coincidió tal cual, era el Festival de la Juventud. Lourdes fue nuestro primer santuario, Medugori el Festival de la Juventud y Fátima fue donde despedimos a nuestros hijos. Fátima fue el último lugar que visitamos todos juntos en familia y de ahí nuestros hijos se fueron a Costa de Marfil. Y fue algo hermosísimo porque cuando nosotros llegamos fue algo precioso. Bueno, les tengo que contar que cuando nosotros llegamos a Lourdes, estando, yo le seguía pidiendo mucho a la Virgencita, porque me regreso tantito, fuimos, ya se acercaba la fecha, y seguíamos rezando y seguíamos pidiendo si realmente era lo que la Virgen quería o si era un capricho de mi María, mi hija, estar en África, habiendo tantas misiones aquí cerca, pudiendo ir a Chihuahua, pudiendo ir aquí. La gente me decía aquí, es que ¿por qué los mandas tan cerca? Mi director espiritual me decía, es que realmente qué necesidad de ir tan lejos si hay cosas en México que hacer. Entonces, pues yo decía, y la última, cuando fuimos a ponernos las vacunas, porque había una serie de vacunas que nos teníamos que poner, fuimos a Ciudad de México. No tengo que contarles otra, pero ahorita se las cuento. Fuimos a Ciudad de México y a ponernos todas las vacunas que nos teníamos que poner. Llegamos ahí, el epidemiólogo nos dice, es muy arriesgado el viaje que van a hacer, más que van a estar tanto tiempo, se tienen que poner, y nos dio así una súper lista de todas las vacunas que nos teníamos que poner, y yo, con mi condición, mis medicamentos y todo, no me podía poner nada. Entonces, con mi boleto me quedé así, no pude ir a dejar a mis hijos hasta África. La idea es que íbamos a ir a dejarlos a Costa de Marfil, no pude ir yo, me quedé con mi boleto porque no me pude vacunar. Entonces, bueno,
todavía esa noche, llorando, le dije a María Sofía, le dije, hija, de verdad, nena, te estás encaprichando. No es necesario que te vayas para allá. Y ella me dijo, mami, esto lo puso Dios en mi corazón. Yo te prometo que lo puso Dios en mi corazón. Y te prometo que si algo me pasa, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y estoy cumpliendo el sueño que Dios tiene para mí. Mi niña, en ese entonces, 19 años, mi niña de 19 años no me estaba pidiendo irse de fiesta, no me estaba pidiendo irse un año sabático. Y yo estaba duro y dale queriéndole bloquear su sueño. Y así me dijo, esto te prometo que Dios lo puso en mi corazón. Lo he rezado mucho y Dios lo puso en mi corazón. Y si algo me pasa, es cumpliendo la voluntad de Dios. No pude decirle nada más. Dije, nena, Dios va a estar contigo y la Virgen va a estar contigo. Fue la única vez, la última vez que le volví a decir, no lo hagas. A partir de entonces, le pedí a la Virgencita, tú cuídala, tú te encargas, yo no puedo llegar más, tú te encargas de ella. Tú te encargas de ella, ahí donde yo literalmente no puedo ir, ahí tú vas a estar. Ahí tú vas a estar, ahí tú la vas a acompañar y ahí tú vas a estar con ella en todo momento. La Virgencita lo ha cumplido y la Virgencita me ha dado una paz que no les puedo describir. Es casi un año ya que está ella allá y no les puedo describir la paz que tengo en mi corazón, la felicidad de mi niña allá y la tranquilidad de saber que está haciendo lo que Dios puso en su corazón. Pero tengo una historia más que contarles, la última, porque ya a lo mejor me estoy alargando. Llegamos, se vacunaron ellos, lo que se tenían que vacunar. Para nosotros, llegar a Ciudad de México, la lista de vacunas que nos dieron, todo lo que nos dijeron que nos iba a pasar, meningitis, que les iba a pasar el cinturón de meningitis, nos dieron una explicación que salimos de ahí, bueno, así de devastados. Y con mi hijo dice, mamá, creo que a lo mejor yo tampoco ya no voy a acompañar a mi hermana. Bueno, pero sí se fue a acompañar a su hermana. Él sí se me contagió de malaria estando allá y estuvo en el hospital y la Virgencita se encargó, la Virgencita estuvo con él. Una paz en mi corazón estando él en el hospital que no les puedo explicar. De verdad, fue un regalo que ella me dio. Pero bueno, regresando a nuestro viaje. Estábamos ya a punto de irnos de viaje, faltando yo creo que unas 3 semanas para irnos a nuestro viaje. Y estábamos aquí, yo estaba en la escuela, llegué de la escuela y estaba aquí mi hijo y estaba mi marido aquí en la computadora. Yo llegué de la escuela y vi como el ambiente un poquito tenso. Y dije, ay, como que algo está pasando. Estaban ellos en la computadora haciendo algo está pasando, como que medios de malas. Y decía, no, pero es que no está bien. Y en eso mi hijo le dice a mi marido, no, papá, esto ya no me está gustando, no está bien. Y le dice mi marido, no está bien. Y estaban con el teléfono. Y empezaron a como alterarse y todo. Y entonces cuelgan y dice, sí, claro, nos vieron la cara, claro. Y yo, ¿qué pasó? Y entonces mi hijo dice, claro, era muy obvio, papá, no sé qué. Bueno, para no hacerles el cuento largo, nuestros boletos de avión para irnos los 5, algo pasó, no les explicar mucho porque no me quise meter mucho. Nuestros boletos de avión, los 5, los perdimos.
por algo, un correo que llegó, un link de sus fraudes feos, horribles, que gente fea y de corazón horrible y tranzas, nos caímos. Caímos, nuestros 5 boletos de avión los perdimos como 3 semanas antes de irnos. 3 semanas antes de irnos, perdimos los boletos de avión. Y en eso mi hijo empezó enojadísimo, empezó a llorar, empezó enojado. Yo tuve la culpa, es que yo caí, es que yo fui, mi esposo también. Esto se empezó a convertir en una batalla. Mi esposo normalmente es muy tranquilo, entonces él nada más así, y hacía así a la computadora y se agarraba la cabeza y le hacía así. Y entonces, mi hijo dijo, ¿sabes qué, papá? Este es el sueño de mi hermana y mi hermana tiene que cumplir su sueño. Y entonces vamos a pedirle a la Virgen y vamos a pedirle a San José y a la Virgen María que mi hermana pueda cumplir su sueño. Y entonces vamos a comprarle aunque sea el boleto a mi hermana, para que mi hermana sí se vaya y para que mi hermana pueda cumplir su sueño. Yo ya no voy a ir. Y mi hijo así enojadísimo. Yo ya no voy a ir. Yo ya no voy a ir. Pero mi hermana sí, vamos a cumplirle su sueño a mi hermana. Yo ya no voy a ir. Y empezó así enojado a decir cosas y que había sido su culpa y que no sé qué. Y enojado le dije, a ver, hijo, tranquilízate, tranquilízate, métete a bañar, por favor, y en el baño respira y acuérdense que soy maestra de socioemocional. Entonces, eso de la respira y suelta lo que tengas que soltar y vete al baño y respira. Y entonces ya se fue a bañar, tranquilízate, lo abracé, tranquilízate y vete a bañar. Se metió a bañar y como a los 10 minutos regresó y me dice, ahí siempre me emociono. Regresó y todavía mi marido estaba aquí, más o menos me estaba explicando qué había pasado. Y, y mi marido, como les digo, siempre cierra una puerta y abre la otra y me dice, mira, tengo otro negocio y espérame tantito, y acá tenía poquito ahorrado, y acá otra vez y no sé qué. Y yo le dije, yo también tengo poquito ahorrado. Y me acababan de quitar unas clasecitas y me habían dado un ahorrito de esas clasecitas. Y le dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a ponerlo en manos de Dios. Y yo le dije a la Virgencita que si era para que fuéramos, se va a poder. Entonces vamos a ponerlo en manos de Dios. De verdad yo tenía mucha paz en ese momento. Entonces le dije, vamos a tranquilizarnos y vamos a hacerlo bien. Llega mi hijo en ese momento y me dice, y nos dice, estábamos mi marido y yo, y nos dice, ¿saben qué? Esto es un ataque y yo sé de dónde viene ese ataque. Ese ataque viene del enemigo de Dios y viene porque ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es nuestra principal misión? Vamos a ir al voluntariado. ¿Y a dónde vamos a ir primero? A los santuarios marianos. Y vamos a ir a los santuarios marianos en familia. Y eso es lo que más odia a él. Eso es lo que no quiere. Esto es un ataque a su hijo. Esto es un ataque del enemigo. Este es un ataque del enemigo. ¿Y saben qué? Nosotros estábamos, mis hermanos y yo estábamos muy tranquilos. Y estábamos muy tranquilos esperando que ustedes nos compraran los boletos. Y estábamos muy a gusto. Pero ahorita, ¿sabes qué? Voy a buscar trabajo. Estas 3 semanas que nos quedan, voy a buscar trabajo y voy a cooperar para poder comprar lo que alcance para mi boleto, papá. Así mi hijo, así mi hijo. Y le voy a decir a mis hermanos que también, que busquemos un trabajo y que lo que nos alcance para poder cooperar y vamos a ir. Y sí quiero ir de voluntario también, y sí voy a ir y vamos a dejar lo más que podamos, mi hermana y yo, allá en África. Y vamos a dejar el corazón, porque si de por sí íbamos a ir a hacer cosas buenas, pues vamos a hacer cosas mejores. Así mi hijo. Y entonces, es por eso que sé que la Virgen ha hecho cosas hermosas. Y sé que la Virgen, en los pequeños detalles y en el día a día de una casa, en el día a día de una oración, de un rosario, de una misa, de una mamá que está en casa, la Virgen va haciendo lo suyo. Cuando llegamos a ese viaje mariano, tuvimos oportunidad de ir los 5. Mi hijo trabajó un poquito,
Después dice mi marido, fue un poquito nada más, claro, fue un poquito nada más. Él pudo hacer, mi marido, con sus oportunidades y con sus trabajos. Se logró, fuimos los 5, hicimos nuestro viaje, nuestra visita, nuestro viaje mariano, estuvimos en los santuarios, llegamos al santuario de Lourdes y en la gruta de Lourdes, tengo las fotos, está en la gruta de Lourdes, adelante de nosotros, una familia con una playera de Costa de Marfil. Tengo la foto. Una familia con una playera de Costa de Marfil. Marian Rojas dice que cuando tú te concentras en algo, tú luego ves esas cosas, ¿no? Pero bueno, para mí fue la Virgen. Fueron afirmaciones de la Virgen, fueron respuestas de la Virgen que yo le estuve pidiendo y yo tengo la foto de una familia adelante de nosotros en Lourdes con una playera de Costa de Marfil. Llegamos después en Medjugorje, fue un momento hermoso el estar ahí en familia con mis hijos en el Festival de la Juventud con mis hijos jóvenes, fue una cosa maravillosa. Pero después llegar a Fátima, nuestro último punto, juntos como familia, llegar a Fátima. En Medjugorje no vi ninguna bandera, ahí sí les prometo que no, había muchas, pero no de Costa de Marfil, tengo que ser muy sincera. Pero llegar a Fátima y en Fátima llegar y ver, no una, muchas banderas de Costa de Marfil. En la noche, en la peregrinación de las luces, muchas personas de color, con sus trajes típicos, con sus telas, que ahora sé que es lo más hermoso allá en Costa de Marfil, sus trajes con sus telas especiales. Ahí, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, era la respuesta de saber que sí, como mi niña me lo dijo muchas veces, era lo que la Virgen nos estaba pidiendo. Un año en donde mis niños tocaron muchas almas y muchas almas los tocaron a ellos. Y, y me queda claro que así fue. Fue la respuesta de la Virgen de que ella estuvo allí, de que ella quería ese año de mis niños por allá, tocando esos corazones. Ella estuvo con ellos, me queda clarísimo. Lo que yo este año he sentido, la paz que yo he sentido de saber que mis niños están a miles de kilómetros, que yo no puedo ir, literalmente no puedo ir. Ahora que estuvo con malaria mi niño, ahora que está este conflicto, estas guerras, estas cosas que suenan tanto, que están tan lejos y que literalmente no puedo ir. Y esta paz que siento en mi corazón, de que saber que es ella la que está ahí, me da la certeza de que es algo de ella y que ella sí está ahí y que ella cumple sus promesas y que yo también tengo que cumplir las mías. Y por eso es que ahora les estoy contando esto. Y que lo poquito que como mamás hagamos en el día a día, en un testimonio tan ordinario, una vida tan ordinaria, en el bendecir los alimentos diario, en el ir en el coche rezando un misterio o platicando o de Dios o en el actuar diario, el agradecer a nuestra Madre del Cielo, en el empatizar con la necesidad de los otros, en actuar, en ir a visitar a los enfermos, en ir a los asilos, en atender a la señora que está a punto de parir y que no tiene con quién desahogar esa tristeza, ese dolor. Todo eso nuestros hijos lo están viendo, nuestros hijos lo están viviendo. Entonces, en un testimonio tan ordinario, podemos encontrar cosas y podemos hacer que nuestra Madre Santísima del Cielo lo haga extraordinario,
como lo ha hecho en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia. Entonces, algo tan sencillo, algo tan ordinario, ella, definitivamente ella, yo no he hecho nada extraordinario. Es ella la que lo ha hecho extraordinario. Y bueno, pues es todo. Si hay algo que haya quedado en el corazón de alguno de ustedes y sea de ella, que se quede. Si hay algo que haya sido mío y sea pura vanidad, que mi Señor se lo lleve. Todo para su gloria y para nuestra Madre del Cielo. Muchas gracias.